Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de clausura de la Cátedra Extraordinaria de Bioética del semestre 2022. El día de hoy nos acompaña la profesora que es titular de la asignatura, la doctora Paulina Rivero Weber, quien también es la directora del Programa Universitario de Bioética. Muchas gracias. Ok. Hola, pues mucho gusto en estar acá otra vez con ustedes. Estuve muy al principio y pues ahora ya me toca estar al final del camino. El día de hoy yo quiero hablar de un tema que me ha interesado mucho, que es el cambio climático y que es la relación que yo encuentro entre el cambio climático y el llamado especismo, que seguramente ustedes pues ya sabrán lo que quiere decir. Es esta pretensión de una especie de ser superior al resto de las especies, que obviamente pues es una pretensión que solo puede tener el ser humano, ¿no? Entonces pues designa esta actitud de creer que somos el animal más inteligente o más, con más valor, o el único capaz de razonar, y que estas capacidades epistemológicas nos dan una superioridad moral, ¿no? Y que bueno, pues obviamente el especismo es justamente algo que se ha cuestionado por medio de este curso por diferentes profesores. Entonces, yo quisiera comenzar platicándoles mi percepción del especismo. Yo creo que el especismo es algo que llega a América a través de la conquista europea. Con esto no quiero decir que no se mataran animales en Mesoamérica o en general en toda América, por supuesto que se hacía, pero era algo completamente diferente. O sea, ha quedado como una imagen que impresionó mucho a los pobladores de Norteamérica, la imagen del ferrocarril andando, que ellos llamaban el caballo humeante de hierro, ¿no? En particular los apaches de la tribu Seattle. Como desde el caballo humeante de hierro, desde un ferrocarril, iban los ingleses, conquistadores, que ya eran colonos pues, de Norteamérica, iban matando búfalos, que realmente no eran búfalos, eran bisontes, pero bueno, se confundieron con búfalos. Y alguna vez este hombre se creía que había escrito una carta, realmente no escribió nada, realmente fue como su respuesta ante la petición de compra de Franklin Price, el presidente, cuando en un afán como de no verse mal, de no arrancarle las tierras de manera arbitraria, les dijo, les compramos sus tierras. Y entonces el jefe de los Seattle le responde, y alguien más se dio cuenta que lo que estaba diciendo era importante y tomó nota y surgió así la famosa carta que seguramente ustedes ya habrán visto en más de una ocasión, en la que justamente lo que Seattle cuestiona es cómo llegó el hombre europeo a enseñar supuestamente al hombre originario de América, pues que se puede ir desde un tren matando búfalos para competir a ver quién mata más, ¿no? Y dice el jefe Seattle, dice, vi 1 millar de búfalos pudriéndose en la planicie. Esto es textual de la persona que tomó nota de su respuesta al presidente. Y dice, vi 1 millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco, que los abatió desde un tren al pasar. Para ustedes, yo soy un hombre salvaje que no comprende cómo es que este caballo humeante de hierro puede ser más importante que un búfalo. Que nosotros
sacrificamos, pero solamente para vivir. Entonces, en esta distinción que hace el jefe Seattle, me parece que está la clave. Esto es, los pueblos mesoamericanos, muchos de ellos eran sanguinarios, muchos de ellos hacían sacrificios incluso humanos, pero nunca se les hubiera ocurrido devaluar la vida de un ser vivo a tal grado, pues, de amontonar cadáveres para competir a ver quién mata más, ¿no? Entonces, yo creo que el especismo en que vivimos ya de manera globalizada tiene su origen en Europa, lo cual no quiere decir que sea únicamente europeo. Insisto, hoy se encuentra ya de manera globalizada, ¿no? Y creo que este especismo es fruto de un antropocentrismo bastante ciego que nos hizo creernos seres especiales. Y pues ustedes lo saben, este antropocentrismo primero tuvo raíces religiosas, ¿no? Aparentemente, pues nosotros éramos seres especiales por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, al menos desde esta explicación europea. Realmente la religión judio-cristiana no es europea, es asiática, pero pues quien la transmite al mundo es realmente Europa. Y creo que esta concepción era ajena a muchos otros lugares en donde incluso los dioses hacían a imagen y semejanza de ellos, por ejemplo, a los gatos o a los quetzales o a los, qué sé yo, a otros animales, no al ser humano, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener en esa cuestión, sino más bien yo quisiera explicar en qué sentido relaciono yo la cuestión de los animales, la cuestión de los animales, que desde la filosofía llamamos zoética o ética animal, ¿no? En lo personal me gusta más el término zoética, porque ética animal confunde un poco, ¿no? El animal no puede tener ética. Esto es parte también de lo que vi con ustedes al principio de las clases, ¿no? El animal tiene una moral natural que no es razonada, es completamente instintiva, y el ser humano ya no puede tener un regreso a esa moral natural, evidentemente. Entonces ha suplido esa moral natural por una ética racional, por una serie de concepciones que varían unas de otras, pero el animal no tiene ética. Entonces la expresión ética animal a mí no me deja muy feliz. Yo prefiero hablar de zoética, porque me parece que queda más claro que estamos hablando de la ética que tenemos para los animales, que los seres humanos podemos tener para los animales. Quisiera hacer unas acotaciones porque en el activismo animalista, que se designa como animalismo, yo he escuchado mucho que la palabra animalismo no tiene pues la misma como aceptación o el mismo gusto o la misma tendencia al ser escuchada, las mismas reacciones al ser escuchada que la palabra humanismo, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando una palabra te suena muy digna, te parece que tiene casi un aura de divinidad como el humanismo, y otra palabra te suena pues medio feona como el animalismo, aguas, porque las palabras en sí mismas no son ni agradables ni desagradables. Las palabras en sí mismas nos resultan agradables o desagradables en la medida en que nos remiten a algo que consideramos digno o indigno, ¿no? Entonces, si la palabra humanismo nos suena tan digna, pues es que de alguna manera estamos cayendo, sí, en una especie de antropocentrismo en el cual el ser que está al centro de todas nuestras valoraciones como el más importante es el ser humano. Y esto es un poco arbitrario.
porque si el propio planeta pudiera designar al ser más problemático y que más daño le hace, y al ser que ha sido una plaga atroz, pues designaría al ser humano. No diría que es el ser más importante. Posiblemente el ser más importante fueran, no sé, los insectos o las abejas o qué sé yo. Entonces, bueno, asumir que somos la especie más importante, pues es juzgar todo a través de nuestro propio ser sin tomar en cuenta el resto. Seguramente ya vieron con Alejandro Herrera que el antropocentrismo quizá no sea evitable epistemológicamente, o sea, conocemos el mundo definitivamente a través de los ojos de un ser humano, nunca lo vamos a poder conocer desde otros ojos o desde otro lugar, pero ahí a donde se dirige nuestra mirada, nuestras preocupaciones, el antropocentrismo moral, ese sí es evitable, ¿no? Sí podemos preocuparnos a nivel moral y ético por algo más que el ser humano, y de hecho sería muy urgente si es que tengo algo de razón, porque yo lo que quiero demostrar es cómo esta cuestión de los animales nos ha llevado al cambio climático. Entonces, quizá para comenzar, lo que me gustaría hacer sería atravesar un poco por la filosofía y su desprecio hacia los animales, ¿no? Atravesar un poco lo que les he dicho sobre el especismo, ¿no? Se los he dicho de manera muy rápida, pero quisiera yo detenerme un poquito más en el especismo para poder ver en qué medida es factible afirmar que el especismo creó o dio lugar al cambio climático. Nada más de manera muy general, así como he descrito de manera muy general el especismo, quisiera hablar de manera muy general del cambio climático para luego ya detenernos con más calma en ambas cuestiones. Entonces, bueno, insisto, el especismo es esta tendencia que tenemos los seres humanos a creer que somos la especie más importante del planeta, ¿no? En la misma medida en que el racismo es la pretensión de una raza a creerse superior, la más importante, o el sexismo es la especie de un género, ¿no? Que puede ser cualquiera, a creer que es superior que el resto de los géneros. Hay algunos filósofos que han tratado la cuestión animal y son verdaderas excepciones en el vasto, vasto mundo de la historia de la filosofía. Ahora, aún estas excepciones, es raro el que realmente se dedica a estudiarlos. Más bien los mencionan en una o dos líneas, o si acaso un poco más, ¿no? Pero la gran mayoría de los pensadores ni siquiera se detuvieron en la cuestión animal, o sea, dieron por hecho que el animal era pues, un ser inferior a nosotros, no un ser diferente, sino inferior, ¿no? Pero a mi modo de ver, en donde resurge esta pretensión con mayor fuerza y con mayor influencia con la influencia que ha llegado hasta nosotros, es en el Renacimiento, ¿no? En esta época renacentista o un poquito antes, un poquito después, pero digamos, un gran ejemplo del especismo lo encontramos en Spinoza y otro en Descartes. En Descartes, bueno, ustedes saben que en Descartes es muy famosa esta idea del animal como una máquina o como un autómata, ¿no? Aparte el autómata en aquella época se entendía mucho como robot, comenzaban a crearse ciertas posibilidades mecánicas de autómatas mecánicos, ¿no? Que llamaban mucho la atención. Entonces, la comparación que hace Descartes con esta idea del autómata finalmente nos lleva a ver a los animales como máquinas, como seres, dice Descartes, más parecidos a los seres que se mueven con resortes. Y a lo mejor, pues son las máquinas más perfectas, pero no dejan de ser máquinas, ¿no?
claro, son las máquinas más perfectas porque son máquinas finalmente creadas por Dios. El ser humano no ha creado animales, pero él insiste en el discurso del método, sobre todo en la quinta parte, en que son eso, son máquinas. Casi al mismo tiempo, un poco después, Spinoza considera que debemos establecer lazos firmes con otros seres humanos y citó textualmente a Spinoza, dice, pero nunca con los animales o con las cosas cuya naturaleza es diferente a la naturaleza humana. O sea, pone al mismo nivel a los animales y a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos, dice, tienen mucho mayor derecho sobre los animales que los animales sobre el ser humano. Entonces Spinoza lo lleva al ámbito del derecho. O sea, nosotros como seres humanos tendríamos un mayor derecho, según Spinoza, sobre ellos, ¿no? Aquí ya hay una diferencia importante porque Spinoza no va a negar que los animales sientan, como parece hacerlo Descartes, pero considera que esto no debe limitar el derecho del ser humano a utilizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no concuerdan en nosotros en cuanto a la naturaleza y porque sus afectos son también por naturaleza diferentes a los afectos de los seres humanos. Entonces, bueno, yo considero que este humanismo emergente en el Renacimiento, que era un movimiento muy necesario en ese momento, era urgente regresar al ser humano como centro del mundo después de pues, diferentes etapas de la Edad Media que no podemos simplemente meter en un solo saco, obviamente, y calificar como la terrorífica Edad Media, y ya es mucho más que eso. Pero finalmente lo que renace en el Renacimiento es un poco una imagen del ser humano más fuerte y más activa que la que tuvo en la Edad Media, ¿no? Incluso digo, a quien le guste la pintura puede hacer un recorrido de las obras en donde salen seres humanos en la Edad Media. No en todos, por supuesto, hay notables excepciones, pero en lo general, el ser humano pareciera ser un ser cuyo cuerpo es como lo de menos. Mientras que en el Renacimiento, el cuerpo mismo, incluso cuando se trata de un ser sagrado, de un niño Dios o un santo, una virgen, qué sé yo, el cuerpo comienza a parecer bastante más dibujado, ¿no? Y bastante más, sus dimensiones son bastante más reales, son bastante más humanas. Entonces, este humanismo que hacía tanta falta se puede rastrear en la filosofía, en la literatura, en la pintura. Y quiero insistir en que hacía falta, en que el humanismo tuvo un papel muy importante en la historia del ser humano. O sea, tuvo el papel ni más ni menos que poner al centro de la preocupación ética al ser humano y no a los dioses o al Dios en que se estuviera pensando. Pero al mismo tiempo, y sobre todo, al paso de los años, el humanismo se fue, como sucede con casi todos los conceptos y con casi todos los movimientos, se fue endureciendo, dejó de tener esta flexibilidad con la que se nació en el Renacimiento, o renació, pues, se va endureciendo y termina por ser una posición realmente completamente antropocéntrica y antropocentrista. O sea, el humanismo nos lleva finalmente a valorar las cualidades humanas de una forma tal que pareciera ser que todo lo que no sea humano no tuviera ese plus que lo hace tener un valor. Entonces, si ustedes ven la historia de la filosofía, constantemente hay intentos por definir cuál es la cualidad propia del ser humano, ¿no?
igual para definir, por ejemplo, al Homo sapiens, ¿no? Como Homo habilis, ¿no? Como mil maneras diferentes que se han ido cayendo una a una cuando vemos que otros animales tienen habilidades, que otros animales usan herramientas, que otros animales también piensan, también saben, pero siempre ha habido este intento de la ciencia y la filosofía de resaltar, ¿no?, las cualidades que hacen que un ser humano sea un ser privilegiado, especial, y que tiene el derecho de emplear el resto del mundo, los animales y todos los rincones del planeta para su bien. Yo considero que esto comienza a cambiar con Darwin, ¿sí? Que esto comienza a cambiar con Darwin en un librito que escribe tiempo después del origen de las especies, bueno, en un libro, porque no es librito, es un libro grueso, pues, que escribe después del origen de las especies, lo publica en 1871, este libro, y se llama El origen del hombre y la selección natural en relación al sexo. Entonces, cuando Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan estas ideas al mundo de manera simultánea, ¿no? Es Wallace quien ha sido menos reconocido de manera injusta, hasta donde yo puedo ver, porque finalmente, pues Darwin era un hombre con muchos medios, ¿no? Era una persona de medios, de una situación económica y social bastante holgada, mientras que Wallace era, pues, una persona muy, muy humilde, pero llegaron los dos a estas ideas, solo que Darwin tardó mucho tiempo en publicarlas. De hecho, la primera vez que se habla de esto lo hacen conjuntamente, porque ya Wallace le dice, bueno, pues si no vas, voy, pero esto hay que decirlo. Entonces, la primera vez que anuncian esta idea de que existe una selección, de que existe una evolución, de que no es que un Dios nos haya creado, ¡pum!, así exactamente como estamos ahorita, con 5 dedos, con un apéndice que no sirve para nada, pero Dios puso ahí el apéndice que no sirve para nada, y que todos los demás animales hubieran sido creados exactamente así por Dios y nunca cambiaron. Esa era la idea que predominaba en esa época. Entonces, cuando ellos plantean la evolución y dicen, no, nosotros somos producto, al igual que el resto de los animales y plantas, de un proceso evolutivo que ha tomado millones de años, y no es que Dios nos haya creado de repente, sino que hemos estado en constante coevolución con el resto de la vida. Yo creo que desde ahí las cosas comienzan a cambiar, porque yo creo que con Darwin y Wallace lo que hay es un nuevo paradigma, que nosotros le hemos puesto la teoría de la evolución de las especies, y que, muy bien dicho por parte de Sarucán, no es una teoría. O sea, una teoría es algo que se cree que puede ser, y la evolución de las especies no es algo que se cree que puede ser. La evolución de las especies está más que comprobada. Incluso comprobada a nivel práctico, visible, tangible. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando Inglaterra usaba mucho, ¿cómo se dice? El carbón, y todo funcionaba en la época de la Revolución Industrial, ustedes sabrán seguramente que, bueno, pues todas las paredes se pusieron negras por el carbón, ¿no? Había que estar constantemente desollinando las chimeneas, ¿no?, que se tapaban por tanto carbón. Pero lo usual era, pues, incluso en cierto momento no poder ver a 10 metros, porque todo era carbón y humo de carbón. En Inglaterra había una especie de palomilla que se caracterizaba por ser blanca o negra. No había mezcla en los colores con todo el que eran de la misma especie. Y esta palomilla blanca y negra habían medido las proporciones y eran más o menos la mitad, ¿no? 50% blancas, 50% negras.
Y a mí me encanta este ejemplo porque nos deja ver con toda claridad lo que es la evolución. Hacia el final de la revolución industrial, cuando se dan cuenta del tremendo daño que hace el carbón y comienzan a limpiar, se dan cuenta que hay muchísimas palomitas negras, muchísimas mops, ¿no? De estas pues, palomillas negras, y hay muy poquitas blancas. ¿Por qué? Pues porque en una ciudad negra, donde todo está negro por el carbón, las palomitas negras, las palomillas negras no se ven. Entonces el depredador no las ve negro parejo. En cambio las blancas resaltaban con mucha fuerza y las aves que se alimentaban de estas palomillas pues, estuvieron a punto de acabar con las blancas. Bueno, pues así es como evoluciona la vida, ¿no? Si en cierto lugar las tortugas tienen el caparazón muy duro, pues se debe a que seguramente ahí había un depredador que fácilmente atravesaba caparazones blandos, de manera que las tortugas con caparazón blando fueron muriendo a través de los años y de muchísimos millones de años, quienes lograban aparearse, quienes llegaban a una edad para el apareamiento, eran las que tenían el caparazón duro, y cada vez la descendencia iba saliendo con el caparazón cada vez más duro, pero no porque ellas hicieran algo para ello, sino la forma de selección de la que Darwin habla es esta, ¿no? Es el que resultó más apto para vivir junto a animales que pueden traspasar un caparazón blando, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea de Lamarck de que a la jirafa se le alargó el cuello porque cada vez tenía que estirarse más por el alimento y luego heredaba a su descendencia como más cuello. Eso no es así, no es así como es la evolución. O sea, la evolución tiene más que ver con estas palomillas blancas y negras o con estas tortugas de caparazón duro de un lugar, mientras que en otro lugar cercano, en otra isla, pues puede haber tortugas con caparazón muy blando, pero resulta que ahí no había un depredador que atravesara el caparazón. O estas tortugas de cuello alto, ¿no? Que en una isla son idénticas a las que en otra isla no tienen cuello materialmente. No es que se herede el estiramiento de cuello, sino que en una isla en donde la vegetación está en un lugar más alto, pues sobreviven las tortugas que tienen la posibilidad de elevar un poquito más el cuello, sobreviven las que tienen el cuello largo, y son las que logran llegar a la edad de apareamiento, y así es como pues cada vez van saliendo más tortugas con cuello más largo, mientras que en la otra isla, pues si encontraban el alimento a ras del suelo, pues no sobrevivían las tortugas con el cuello más alto, sino las que tenían más facilidad para comer el alimento. Por eso se habla por eso se habla de la supervivencia nunca del más fuerte, ¿no? Sino de aquel que mejor se adapta al medio ambiente en el origen de las especies. Pero bueno, lo que me interesa señalarles es que si todo evoluciona, todo viene de algo que no era antes de ese modo, ¿no? Y por lo mismo, nosotros mismos hace mucho tiempo no éramos como somos. Y esto es lo que enseña Darwin. Por si fuera poco, y esto es importante, enseña que la evolución no es como una escalera que va en orden ascendente, ¿no? Esta imagen completamente equivocada de un hombre muy parecido al gorila, ¿no? Negro, con gestos supuestamente burdos, y luego se va haciendo más finito y acaba siendo blanco y barbado. Esta es una estupidez. O sea, esto no tiene nada que ver con la evolución.
Y es un error muy extendido que incluso algunos teóricos caen en él. Pero bueno, afortunadamente los que estamos en contacto con biólogos de nivel y hemos logrado educarnos un poquito más. Esta imagen es completamente errónea. La evolución, incluso el mismo Darwin la pintó pues como un pequeño árbol, ¿no? Ay, bueno, a ver si se ve, ¿no? Pero hagan de cuenta, como un pequeño árbol al que le van como saliendo ramificaciones. Y a lo mejor acá la especie no fue eficiente y murió. O sea, ya, hasta acá llegó esta evolución. Y otras, o sea, las ramas no es que apunten para arriba ni para abajo, no hay arriba ni abajo. Puede haber una especie que venga de muy lejos y que a la larga llegue a ser una especie poco exitosa evolutivamente hablando y que en unos pocos milenios se acabe, porque pues, los milenios a nivel de la historia de la evolución pues son segundos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor la especie humana todavía no sabemos si es evolutivamente hablando una especie exitosa, a lo mejor en unos milenios nos acabamos, pero Darwin insistió en que no se trataba de que la vida evolucionara para hacerse superior cada vez. Por ejemplo, esta idea está en una novela escrita por una mujer que escribe muy, muy bonito, Bremer. El Dios de Darwin se llama la novela. Y concluye diciendo, bueno, no les digo en qué concluye, pero la idea que está detrás de todo el libro es que la evolución es un proceso en ascenso a una vida siempre superior, ¿no? No, esto no. No, esto no es así. Todo evoluciona, todo viene de algo que no era de ese modo, pero, por ejemplo, los topos, que el topo era el ejemplo que más le llamó la atención a Darwin, o uno de los que más les llamó el ejemplo. El topo tiene ojos, pero tiene los párpados cerrados. Entonces la pregunta es, ¿para qué crear una especie que tiene ojos con párpados cerrados? O sea, sería mucho más económico tener todo el aparato ocular si no se va a usar. Bueno, pues el topo en algún otro momento usó los ojos. Al igual que nuestro apéndice en algún otro momento tuvo alguna función que hoy desconocemos. Pero alguna función tuvo. Y ahora lo que queda pues es un mero apéndice, así como al topo lo que le queda es ojos inservibles, ¿no? Entonces la evolución incluso avanza cometiendo a veces lo que desde el punto de vista humano podría ser un error, ¿no? No error, pero pues un error en el sentido de que hay especies que no son exitosas. O sea, la evolución avanza experimentando. Es como un experimento de vida. Y algunas especies son muy exitosas, como lo es el caso de la tortuga. El fósil más antiguo que existe es el fósil de una tortuga enorme, enorme, realmente puede uno ver que ni siquiera es como una tortuga gigante de estas que ya están en peligro de extinción o que ya se extinguieron, no estoy segura, pero de estas que al menos yo sí conocí de niña, ¿no? Estas tortugas gigantes, no, una tortuga tipo osauro, una tortuga gigante. La tortuga viene de muy lejos, es una especie muy exitosa, evolutivamente hablando. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que un animal sea superior a otro? Bueno, aguas, porque tendríamos que poner una categoría para ver de qué trata el concurso. O sea, si vamos a decir, se trata de la especie más, la mejor va a ser la especie que sea más exitosa evolutivamente hablando, bueno, ese es un criterio interesante. De antemano les digo que no ganaríamos ese
primer lugar. No somos la especie más exitosa evolutivamente hablando. ¿De qué más se puede tratar? No sé, la especie que se mueva con más facilidad en el agua, tampoco. O la especie que se mueva con más facilidad en el aire, tampoco. La especie que pueda inteligir mejor, tampoco. O sea, Darwin considera que los animales más inteligentes, entre los animales más inteligentes no está el ser humano. Al contrario, él es de los menos inteligentes. Estoy hablando de inteligir, no de razonar. Les voy a leer un pedacito muy chiquito de El origen del hombre, que es este libro que les platiqué, ¿no? El origen del hombre, déjenme ver el título completo, El origen del hombre y la selección natural en relación al sexo, ¿no? Dice Darwin, los instintos de los animales que llamamos superiores son escasos y son poco complejos comparados con los de los animales inferiores. Los insectos son los más inteligentes y los que más instintos poseen. Podemos atribuir la pérdida del instinto a un desenvolvimiento de las facultades intelectuales. Si comparamos los actos de memoria, previsión e imaginación de un animal superior, incluido el ser humano, con otros actos muy parecidos en animales que consideramos inferiores y que realizan por instinto, acabaríamos por calificar nuestra actividad mental, acabaríamos por calificar nuestra actividad mental como débil. Esto lo dice Darwin en El origen del hombre. Y piensa que los insectos son los animales que son capaces de inteligir. Entonces, si vamos a juzgar por esta capacidad de inteligir o por la inteligencia, pues tampoco ganamos. Ganamos, en cambio, si lo que está en concurso es la capacidad de razonar. Ahí sí nos llevamos a todos, porque somos la especie que más es capaz de razonar. Lo que no veo es en qué beneficia al planeta nuestra capacidad de razonar, ¿no? Entonces habría que ser un poco más humildes y cuando ponemos nuestra categorización para decidir qué animal es superior, pues no poner tan descaradamente la única capacidad que tenemos nosotros, porque parece una broma de mal gusto. Pero esta broma de mal gusto es la historia de la humanidad, es lo que hemos hecho. Ahora, claro, estamos hablando de animales que piensan. De hecho, Virginia Morel, en un libro que si quieren luego se los puedo recomendar, bueno, y Franz de Waal en su penúltimo libro, ¿no? Ellos insisten en que, bueno, la pregunta ya no es si piensan, por supuesto que piensan, esto es, para ellos como etólogos, está claro que tienen procesos mentales, a veces complejos, bastante complejos. Por ejemplo, no sé, un elefante nunca olvida al asesino de otro elefante. Le cuesta mucho trabajo a un elefante bebé reconocer en una figura humana a alguien que le quiere ayudar cuando ha visto a una figura humana matar a otro elefante. Le cuesta mucho tiempo. Es sumamente triste ver esto, ¿no? Y una vez que se apega a un elefante huérfano, una vez que se apega a un ser humano, es de por vida. Estos seres que se dedican a salvar elefantes tienen que ser seres muy comprometidos porque no pueden ni siquiera quitarse de ahí porque el animalito se muere. Entonces, pues diario salen artículos, ¿no? De que las ballenas poseen acentos, de que ahora ya no poseen solo acentos, sino también dialectos regionales, ¿no? Como los peces usan herramientas, las hormigas usan herramientas, las ballenas, las ovejas no olvidan un rostro. El perro tiene un vocabulario de 1022 palabras, son títulos que he encontrado, ¿no? El cerdo posee una inteligencia superior y una sensibilidad superior a la del perro, etc. Entonces sabemos que los animales no solo se comunican entre sí, sino también piensan y tienen procesos mentales, pero yo le digo mucho a mis colegas, porque muchos colegas míos fundamentan su defensa de los animales en la capacidad que tiene el animal para pensar. Yo insisto mucho desde otra perspectiva
en que el animal, independientemente de que piense o no, eso sí piensa, pero aún si alguien me demostrara que existe un animal que no piense, aún así yo diría, ¿desde dónde una actividad, como lo es la actividad racional? ¿Desde dónde, desde cuándo, por qué una actividad mental va a dar una superioridad o una inferioridad axiológica? Me parece que es un brinco completamente injustificado. O sea, porque desde el ámbito de la epistemología, ¿no? De cómo conocemos el mundo, cómo pensamos, cómo lo explicamos, dar el brinco a cómo podemos ser en el mundo, qué acciones están plenamente justificadas, qué acciones no. Un brinco de la epistemología a la ética. Se me hace que estos brincos no tienen por qué existir en un discurso filosófico. Si somos supuestamente tan racionales, no deberíamos de hacer esos brincos injustificados. Entonces, pensar no nos hace moralmente más valiosos, nos hace intelectualmente más valiosos, eso sí, pero no moralmente más valiosos, ¿no? Pensar nos hace superiores a lo mejor en la capacidad de hacer trigonometría o en la capacidad de descubrir y entender la física cuántica o en la capacidad de leer a Wittgenstein o a Nietzsche, qué sé yo, pero pensar no nos hace superiores, digamos, para respetar las normas de la manada, para una feliz convivencia. O sea, si nos hiciera superiores, para eso no existirían las cárceles ni existiría problema alguno entre la humanidad. Pensar no nos lleva a ser moralmente seres más capaces, con más capacidad moral. No nos da la capacidad física ni de correr, nadar, volar, cargar, ¿sí? No nos hace capaces de conservar el planeta de una manera adecuada, al contrario, lo hemos metido en un desbalance. Entonces, bueno, la pregunta más importante es ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para respetar la vida? ¿No? La capacidad de pensar o la capacidad de sentir. A un ser con capacidad de sentir no lo debes de hacer sentir mal. A un ser con capacidad de pensar no lo debes de hacer pensar mal. Pero no podemos dar el brinco del ámbito del pensamiento al ámbito de la sintiencia. Esto es un error. En el ámbito del pensamiento, a un ser con capacidad de pensar no lo debes engañar haciéndole creer que esto es blanco, porque él tiene la capacidad de razonar y de decir, si esto es blanco y yo lo veo azul, algo está mal conmigo, tengo que ir al médico. Entonces lo haces sentirse mal si a un ser capaz de pensar lo confundes introduciendo en su mente pensamientos irreales. Pero a un ser con capacidad de sentir, manteniéndonos en ese mismo ámbito, no debes de hacerlo sentir mal, no debes de hacerlo sentir angustia, dolor, miedo, desesperación, ¿no? Entonces, yo sí considero que pensar quizá pudiera ser un error de la evolución y uno de los errores más grandes de la evolución. O sea, yo sé que lo que digo pues, cuesta un poco de trabajo verlo y aceptarlo, pero finalmente somos los únicos seres que a través del pensamiento hemos creado ciencia y tecnología que están poniendo al planeta con una espada de Damocles a punto de tronar, ¿no? Entonces, si hemos acabado con la biodiversidad, si hemos puesto al planeta en jaque, pues pensar, pues ya está siendo un poco más cuestionable que pueda ser una actividad superior. Obviamente, considero que pensar es maravilloso, si no, nunca hubiera estudiado filosofía, ¿no? Ni estaría aquí tratando de pensar junto con ustedes.
Pero me parece que como lo quisieron hacer notar tanto Heidegger como Nietzsche, hay algo más básico que pensar. Hay algo que nos hace ser lo que somos de manera más radical que el hecho de pensar. Somos lo que somos no porque pensemos, sino por algo mucho más básico que compartimos con el resto del reino animal, que es la sintiencia, la capacidad de sentir. ¿Por qué puedes reconocer, por ejemplo, en un animal el miedo o el dolor? No lo reconoces porque seas un ser humano muy inteligente. Tú puedes reconocer el miedo o el dolor en un animal porque tú perteneces al reino animal y sabes lo que es el dolor y sabes lo que es el miedo. Entonces, creo que nadie con la capacidad de sentir debería ser maltratado o debería de hacérsele sentir mal. Y esto incluye al ser humano. Yo creo que nuestras relaciones como seres humanos no deben de estar basadas en nuestra inteligencia. O sea, no es posible que pensemos que una persona vale más que otra porque es muy inteligente o muy racional. Esto es un absurdo. O sea, yo creo que tenemos que tratar a las personas de acuerdo a su sensibilidad. Y si una persona es muy sensible, no la debemos hacer atravesar por procesos que catapulten su sensibilidad a la locura, por ejemplo. O que si una persona es muy sensible, es como un instrumento, es como un Stradivarius, ¿sí? Es como un instrumento delicado que hay que tratar con cuidado. El ser sensible no es algo malo, ¿no? O sea, los médicos a veces dicen que alguien es hipersensible, ¿no? Esto se me hace una de las descaros más grandes de la medicina. O sea, ¿desde dónde te dicen que eres hipersensible? Desde una sociedad desensibilizada, desde una sociedad que puede ver las cosas más espeluznantes sin inmutarse. Entonces, bueno, la gente insensible no es precisamente la gente idónea para juzgar qué tan sensible es otra persona, ¿no? Pero creo que es desde esa sintiencia, desde esa capacidad de sentir, que nos podemos reconocer junto con los animales y que puede, digamos, acabar con el especismo. Porque hay animales que son más sensibles que muchos seres humanos, esto ténganlo por hecho. Hay animales que son más sensibles que el más sensible de los seres humanos. Sí, hay animales que sienten el peligro o el enojo o el regaño antes de que suceda, porque su sensibilidad es impresionantemente más fina que la que tiene el ser humano. Entonces, si se trata de sensibilidad, creo que estamos en la posibilidad de romper con el especismo. Y claro, ustedes me dirían, bueno, pero pues mucha gente todavía ni siquiera sabe lo que quiere decir la palabra, y hay gente que se burla de la palabra especista. A mí me ha tocado gente que ha hecho como comentarios burlones, ¿no? Y que le dice al otro, ay, especista, como adelantándose, así como una burla, ¿no? Bueno, no se les olvide que realmente Richard Riegler creó este término en 1970, o sea, apenas lleva medio siglo el término. Es un término muy joven y también es pues es un conocimiento muy, muy joven para Occidente. El budismo lo tiene en sus cánones desde el siglo VI antes de Cristo. Pero para nosotros, los que fuimos conquistados por Europa y heredamos la religión europea, la visión europea, la forma de ver a los animales propias del europeo, pues es un término que tiene 50 años. Es algo muy nuevo. Y como ha dicho John Stuart Mill, pues cualquier revolución, cualquier idea importante que está destinada para revolucionar el mundo, tiene que pasar necesariamente por las dolorosas fases
de hacer primero el ridículo, luego la discusión y finalmente la aceptación. La primera gente que dijo es que es malo tener esclavos hizo el ridículo. Fue Catalina la Grande en Rusia la que tuvo que retractarse, porque en el momento en que propuso dejar de tener esclavos, la gente dijo, ¿quién es esta idiota? O sea, no entiende nada. No entiende nada. Entonces, bueno, si el racismo, en un momento dado, ir contra el racismo era algo ridículo, y la gente de cierta raza simplemente pues era gente que nació para la esclavitud porque para eso los criaban, decían ellos, pues no nos tiene que extrañar que lo mismo suceda con un movimiento antiespecista. Neurocientíficos como Antonio Damasio, por otro lado, han insistido en que tanto el racismo como el especismo son tendencias aguas. Él no justifica, al contrario, él se dedica justamente a cuestionarlo. Son tendencias hasta cierto punto naturales, porque lo natural en una tribu, dice Damasio, era defender a lo similar, defender a la tribu nómada que va conmigo. Se enfrenta con otra tribu diferente, que se ve diferente, que no tiene las orejas perforadas, sino la boca tremendamente larga y que tiene un tono de piel diferente al mío. Bueno, pues es como defender a mi gente de esa gente. Yo no sé qué tan válida sea esta idea de Damasio, pero el mismo Damasio dice, en dado caso, si esto es así, habríamos que estar como atentos porque tendríamos hoy que saber que ya no es necesario el racismo, que ya no es necesario el sexismo, que ya no es necesario el especismo. O sea, si en verdad hay una tendencia genética natural, tendríamos que estar muy atentos para no caer en ella y para no justificarnos con ella, ¿no? Esto es, pues, importante. Pero, ¿a dónde voy con esto? Creo que finalmente es la hipervaloración del papel de la razón lo que nos hizo olvidar que hay otras facultades que son igualmente importantes y que la educación, la verdadera educación es la educación estética del hombre, que la verdadera educación estética en el sentido radical, ¿no? De aistesis, la educación de la sensibilidad humana. Nietzsche insistió en que los griegos educaron a sus, bueno, Nietzsche y Jäger, yo no lo veía como ajeno a esta idea. Pero bueno, primero Nietzsche insistió en que los griegos tenían este tipo de educación antes de Sócrates, ¿no? Antes de valorar tanto la capacidad de pensar, los griegos educaban a sus pueblos a través del arte. ¿Por qué del arte? Pues porque supuestamente el arte los hacía más sensibles, más capaces de sentir, ¿no? Pero ¿qué es educar sensiblemente a una persona? Bueno, educar sensiblemente a una persona es educarla para sentir dolor cuando se debe sentir dolor. Educarla para sentir alegría cuando se debe sentir alegría. Si tú educas a un niño a sentir alegría ante la muerte o el maltrato o la tortura de otro ser, estás maleducando su sensibilidad. Al niño se le educa sensiblemente enseñándolo a sentir dolor ante el maltrato a la vida y sentir alegría ante el crecimiento de la vida. O sea, finalmente esas son las categorías más radicales que no digo que no ofrezcan problema, por supuesto que ofrece problema, porque el ser humano no puede respetar todavía por igual. No respetamos por igual la vida de un perro que la de una lombriz intestinal, ¿no? Y tanto el perro como la lombriz están vivos, pero obviamente no hay que trazar una línea
Y la línea es muy sencilla. Los animales que me hacen daño a mí, pues no podemos coexistir. Es o la lombriz de intestino o yo, entonces elijo mi vida y mato a las lombrices. Tan sencillo como eso, ¿no? De ahí en fuera, me parece que no tendríamos por qué matar a ningún animal. Y mucho menos tenerlo en un cautiverio brutal, horrible, espantoso, para luego poder hacer así 1 minuto o 3 segundos o 10 segundos y decir, qué rico. Y para eso un animal sufrió toda la vida, pues me parece que es algo que no se justifica moralmente. En la ingesta de carne, me parece que no se justifica moralmente. Y yo no tengo mucho derecho a hablar de esto porque realmente yo por toda mi vida consumí carne, es muy reciente que yo he dejado de consumir carne, tendrá no sé cuántos años, 5 años, 10 años, no sé cuántos, pero me parece que indudablemente no tenemos el derecho de tener en cautiverio animales, y mucho menos de comerlos. Pero bueno, tratando de pasar, me fui pues con el especismo, me fui más con el especismo que con el cambio climático. Pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a pensar en este cambio del especismo al cambio climático. ¿Qué pasaría o qué ha pasado? Vamos primero con lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado a raíz del especismo? Bueno, a raíz del especismo existe la industria cárnica. Concretamente, vamos con el ganado vacuno. Diariamente se talan selvas, bosques, diferentes zonas en las que habitan animales que son propios de ese lugar y se talan para quemarse y luego sembrar monocultivos de soya o de trigo o de lo que sea. Y esos monocultivos se emplean como comida de ganado. Lo que consume, la comida que consume el ganado vacuno es demasiada. Pero aparte no es lo que el ganado vacuno propiamente debería consumir, que es hierba. Y paralelamente, el ganado vacuno tiene un sistema digestivo muy complejo porque está hecho para tomar la hierba, masticarla, pasarla a un estómago, regresarla y volverla a masticar. Esto es lo que se llama rumiar. Tiene, me parece que 5 estómagos la vaca, ¿no? Entonces, cuando tú tienes millones de reses comiendo lo que no debieran, como son todos estos granos, con un aparato digestivo tan complejo, pues lo menos que sucede es que la contaminación que sacan estos animales es bestial. Los datos duros de la ciencia nos dicen que el ganado vacuno genera el 51% del dióxido de carbono del planeta y el 18% del total de los gases invernadero. La última vez que hablé de esto con Mario Molina, él me dijo que se estaba calculando en el 30%. O sea que el 30% del total de los gases invernadero estaría relacionado con la industria de la carne de vaca, ¿no? Y eso, digamos, hablando únicamente del ganado vacuno. Pero si ustedes a eso le aumentan el ganado porcino y le aumentan el ganado avícola, bueno, pues entonces tendríamos que hacer un cálculo de a dónde van todas las heces de esos millones de animales. Y esas heces y esos orines y esos gases no desaparecen por arte de magia. Se quedan en la tierra, por lo general van a ríos que van al mar, contaminando, matando animales. Entonces, por donde ustedes le vean,
es la industria de la carne la que está exterminando muchísimos hábitats de animales. ¿Qué pasaría? Digo, por no hablar del palm oil, ¿no? El aceite de palma, que pues es muy económico y si ustedes se fijan en lo que compran, el 99% de las cosas que compran tiene palm oil, independientemente de que sea para comer, para untar, para el coche. O sea, realmente es impresionante lo que le hemos hecho a muchos bosques para sembrar palma. Y es lo que se llama la depredación verde, porque si ustedes ven ese lugar desde un avión, ven verde. Sí, porque el cultivo del aceite de palma es verde. Pero ahí dejaron de existir cientos de especies para dar lugar a estos plantíos de aceite de palma. Entonces, entre lo que come el ganado vacuno, el ganado porcino, el ganado avícola, entre lo que producimos del aceite de palma, lo que hemos hecho es materialmente exterminar millones de animales. Digo, porque para hablar del aceite de palma se habla mucho del orangután. Pero bueno, al arrasar con hectáreas de una selva, no solamente los orangutanes que vivían ahí, son millones y millones y millones y millones de insectos que son necesarios para que la vida continúe en el planeta. Entonces, estamos ante un último momento en donde quizá pudiéramos liberar el planeta del cambio climático. Pero para hacerlo tendríamos que superar el antropocentrismo y que superar el especismo. O sea, y con ello, perdón, pero tendríamos que superar el humanismo. El humanismo, vuelvo a repetirlo para que no se asuste la gente, pero el humanismo fue muy necesario en su momento y fue muy benéfico. Pero el humanismo hoy en día no va a salvar el planeta. Nada humano me es ajeno fue un lema maravilloso para superar el racismo, para superar el sexismo, para superar un teocentrismo radical. Tuvo un momento histórico muy importante el humanismo, pero hoy el humanismo no nos va a ayudar a salvar el planeta. Hoy deberíamos decir, nada vivo me es ajeno. O incluso, como yo pienso que podría haber dicho Heidegger si hubiera visto a dónde hemos llegado, nada me es ajeno. Porque el mar o el río no están vivos, pero no nos deberían de ser ajenos. Porque en la medida en que acabamos con ellos, pues estamos acabando con toda la vida. Entonces tendríamos que caminar hacia un ecocentrismo ontológico, por llamarle de alguna manera, ¿no? Un ecocentrismo, algo que pusiera al centro de nuestras preocupaciones al ecos, que viene de oikos, que quiere decir casa, ¿no? Ecocentrismo sería como casa con ese, ¿no? Hogarcentrismo, pero entendiendo por hogar nuestro planeta, nuestra casa, que es el único que tenemos todos. Entonces, creo que desde tradiciones muy diferentes existen ya reclamos muy fuertes y muy concretos al humanismo. Uno de los más conocidos es el de Heidegger, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo creo que en su momento fue muy necesario y muy oportuno, pero que en este momento todos los reclamos que hay hacia el humanismo tienen que ser tomados con mucha seriedad para llegar a que el dolor ajeno, humano o no, no me sea ajeno. A que, no sé, un biocentrismo, un ecocentrismo, un ontocentrismo, a lo mejor el ontocentrismo sería el más radical, porque de lo que se trata no es nada más de respetar la vida,
¿no? De lo que se trata es de respetar los nichos ecológicos. De lo que se trata es de respetar entes que aún sin estar vivos sustentan la vida. Como la tierra, en el sentido de soil, ¿no? En el sentido de la tierrita que puedes agarrar con las manos, la tierra, las piedras de diferente tipo. ¿En qué sentido las piedras? Bueno, imagínense ustedes qué maravilloso sería si el Grupo México dejara de dedicarse a la minería. Automáticamente, si el Grupo México se enriqueciera de otra forma menos sucia, o las mineras de Canadá, ¿no? Bueno, pues automáticamente la tierra reposaría en sí misma, dejaría de perder la estabilidad que pierde, los ríos dejarían de ser contaminados con residuos, ¿sí? Estos grandes faults, estas grandes lodos que vienen bajando cuando se depaupera la tierra para explotarla, dejarían de existir, dejarían de representar un peligro para los poblados. Entonces, creo que lo que se ganaría sería pues mucho. Ahora, en cuanto al cambio climático, que ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver? A ver, el cambio climático siempre ha existido, siempre. El cambio climático digamos, desde hace millones de años, desde antes de que existiéramos nosotros en el planeta, la Tierra ha captado rayos del Sol y a la vez ha regresado al universo una cierta cantidad de ese calor. Y este calor que ha captado ha ido ocasionando que a lo largo de muchos milenios la Tierra vaya adaptando ligerísimos cambios en su clima que han favorecido un tipo de vida u otro tipo de vida. Pero estamos hablando de muchísimos años a lo largo de la evolución de la vida, desde que surgió la vida en el planeta. Y estamos hablando de cambios muy lentos y muy paulatinos. El efecto invernadero, en ese sentido, también siempre ha existido. O sea, nuestro planeta siempre ha sido como un invernadero para las plantas que le habitan. ¿Por qué? Bueno, pues porque capta esos rayos del sol que crean este clima en el cual puede surgir cierto tipo de vida. Y otros rayos, el calor regresa, una parte de ese calor regresa al cosmos. Lo que ha sucedido ahora es que son tantos los gases que están en el ambiente. E insisto, hay científicos serios que consideran que si dejáramos quietos todos los coches, aviones, barcos, motores, cohetes, lo que sea, todos los autos y transportes que hay en el planeta, el problema no se resolvería. Porque lo que realmente más está ahorita aportando es esta materia viva de la que hemos hecho ya una industria bestial de millones de reses y de puercos y de aves. Está aportando más gases con efecto invernadero, incluso que el transporte. Yo no puedo asegurar que esto sea así, pero de que al menos es tan nocivo lo uno como el otro. Yo les comentaba hace un momento que en la última entrevista que el programa universitario de bioética le hizo al doctor Mario Molina, y calculaba que por lo menos 30% de estos gases provienen de la industria cárnica. Entonces,
son tantos los gases que lo que hemos logrado es que este calor que siempre ha llegado a la Tierra para crear este pequeño invernadero que es el planeta, ya no regrese, ya no puede regresar el exceso de calor al cosmos porque los gases hacen como un escudo que no permiten que esa cantidad de calor que antes salía del planeta no puede salir. Entonces, esa cantidad de calor se queda en el planeta. Entonces, eso es lo que llamamos el efecto invernadero, que, insisto, siempre ha existido. Y eso es lo que llamamos el cambio climático, que, insisto, siempre ha existido. La gran diferencia es que, por decirles algo, evolutivamente hablando, digamos que aquí comenzó el efecto invernadero, ¿no? Y lleva todo esto variando, no sé, medio grado, y de repente acá, en un nanosegundo cósmico, ha cambiado grado y medio. Esto es bestial, porque entonces el cambio climático que está produciendo el efecto invernadero actual es muy diferente al que por años ha vivido el planeta. Y ha crecido en una fracción de segundo, evolutivamente hablando, vuelvo a lo mismo. ¿Sí? A lo largo de la evolución de la vida en el planeta, el cambio en la temperatura del planeta nunca había sido tan repentino y tan rápido. Entonces, ¿qué hemos ocasionado? Lo que hemos ocasionado es que el efecto invernadero sea aún mayor. El planeta tiene demasiado calor que no ha podido regresar al espacio por estos gases que juegan el papel de escudo, digamos, ¿no? Y esto, ojo, yo creo que es muy importante, y esto no se le llama ya calentamiento global porque se presta a confusiones, porque el efecto final de todo este proceso no es que el planeta se caliente en todas partes. En otras partes las heladas pueden ser brutales, ¿no? Ustedes se acordarán de algún senador norteamericano que quiso combatir a los senadores ecologistas con una bola de nieve porque no dejaba de nevar. Dijo, ¿cómo pueden decir? Les aventó la bola y les dijo, y siguen diciendo que el planeta se está calentando. Sí, señor, el planeta en su conjunto se está calentando. Ya se calentó. Muchísimo, muchísimo, más de lo que debería. Pero esto no ocasiona necesariamente que haga simplemente más calor. Esto lo que ocasiona, según nos explican los científicos que han estudiado este tema, esto lo que ha ocasionado es que los climas se vuelvan extremos. En algunos lugares las nevadas pueden ser extremas. En algunos lugares las sequías pueden ser extremas. El calor puede subir mucho en algunos lugares y en otros el frío puede ser más frío y bajar, más frío que nunca. Entonces, el cambio climático es un hecho. No se trata de decir yo creo en el cambio climático. Esto ya está comprobado, está visto, está medido de muy diferentes maneras, tanto en la Tierra, por ejemplo, la manera en que se van perdiendo los hielos eternos, los hielos que no deberían de dejar de existir, que han existido por milenios, se ha ido midiendo la pérdida de estos hielos eternos. Pero no solamente eso, algo que me parece incluso más grave, que es, pues ya hay lugares que han desaparecido del planeta, ¿no?
Ya hay lugares que han dejado de existir. Ay, perdón. Ya hay lugares que han dejado de existir en el planeta. ¿Y a qué se debe esto? A que con el cambio climático, el agua del océano forzosamente cambia, no solo su salinidad, que también, pero bueno, cambia su nivel. Y por ejemplo, en las Islas Salomón, que es un país básicamente conformado por islas, ya hay varias islas desaparecidas. O sea, se comenzó por 5, luego fueron 8, ahora nos dicen que llevan 15, ¿no? ¿Por qué desaparecidas? Pues porque el mar se las tragó. Eran islas pues, que estaban muy a nivel del mar, ¿no? Pequeñas, y dejaron de existir simplemente. Entonces, a mí me da risa cómo anuncian a veces la desaparición de las Islas Salomón, porque te pones a buscar periódicos que den la noticia. Por ejemplo, creo que el primero en dar la noticia fue The Guardian. Pero algún periódico por ahí decía, afortunadamente solo una isla estaba habitada. ¿En serio? Solo una isla habitada, o sea, las demás eran rocas. Y lo que quieren decir, evidentemente, es que solo una isla tenía seres humanos, que fueron reubicados en una tierra que se le compró a, creo que a Australia, a un país, ¿no? Entonces, a ver, no estaban, no se trata que la mayoría de las islas hayan estado despobladas. Se trata de que estaban pobladas por animales, lo cual tiene sin cuidado a nadie. Esto es especismo. Decir que afortunadamente solo una isla estaba habitada, no. Ahí se perdieron millones de insectos que quizá nunca lleguemos a conocer. Ahí se perdieron millones de formas de vida. Y ya está sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto? A pesar de que ya está sucediendo, todavía es factible revertir los efectos. Y creo que podemos hacerlo como humanidad. Yo aquí siempre tomo una frase de Heidegger que me gusta mucho, que dice, bueno, que realmente era de Hölderlin, y a Heidegger le gustaba mucho, que dice, ahí donde está el peligro surge lo que nos salva, ¿no? O sea, en la tecnología misma está el peligro de mal emplear la tecnología, de emplearla con poca ética, de emplearla con conocimientos insuficientes de lo que le estamos haciendo al planeta, ¿no? Pero en esta misma tecnología puede estar también la salvación. De hecho, yo creo que por ahí van a ir las cosas. O sea, son noticias esperanzadoras cuando sabemos que hay países que, por ejemplo, han creado asfalto permeable. Entonces llueve y el agua regresa al subsuelo. Esa es una magnífica noticia. Que seamos tecnológicamente, como humanidad, capaces de crear ya no el asfalto que evita que el agua regrese al subsuelo, sino un asfalto que permea el agua. Y cosas como esta les puedo decir, bueno, la energía limpia, por ejemplo. O sea, el hecho de que podamos captar energía sin quemar nada, ¿no? Sin mover los ríos de su lugar, sin tener centrales eléctricas, que por medio de el mismo calentamiento del sol podamos usar esa energía, pues es un gran avance. Ahora, lo más importante de todo es, y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Gore, que se propuso a sí mismo como presidente de Estados Unidos y no lo logró. Tenemos que fijarnos en por quién votamos. Porque ni ustedes ni yo vamos a tomar la decisión que se requiere. Yo puedo decidir que mi casa funcione con energía solar, pero bueno, para eso tengo que hacer un desembolso bastante considerable. Aún así, si tengo las capacidades de hacerlo, puedo hacerlo. Pero el hecho que lo haga una persona
o el 1% de la población, no sirve. O sea, ya no estamos para tomar una decisión ética. Urge una decisión política. Yo les pongo, por ejemplo, imagínense que van en un barco y en el barco van 20 personas, ¿no? De repente ustedes se dan cuenta que el barco tiene 20 agujeros o 30 agujeros y se está metiendo el agua y se los va a llevar el diablo. Entonces, se les ocurre la brillante idea de que cada persona tapa un agujero con un dedo y con el otro para llegar a playa. ¿Qué hacen si las 19 personas restantes les dicen, ay no, yo no creo en eso que tú dices? Eso que tú dices de que se nos está metiendo el agua y nos va a llegar y nos vamos a ahogar, esas son cosas que yo no creo. ¿Qué hacen? Se ponen a convencer con todo el tiempo del mundo a la gente y le dicen, oye, no, sí, te voy a enseñar este agujero, mira, ¿ya viste cómo sí se mete el agua? En lo que terminas de convencer al resto de los tripulantes, el barco ya se hundió. Entonces, yo creo que este problema ya no debe decidirse a nivel personal. O sea, yo creo que ya no es cosa de decir, yo no como carne porque no quiero que maltraten a los animales, o yo no como carne porque siembran vastos cultivos de soya o de diferentes cereales para alimentar al ganado y destruyen el planeta. O sea, ya no nos da tiempo de convencer al resto de la gente en el sentido de que esto está sucediendo. Entonces, ¿de qué nos da tiempo? Pues de votar por alguien que lo entienda y que diga, se acabó. Se consume, o sea, quien no pueda evitarlo y su médico le firme y puede consumir carne una vez a la semana. Claro, yo sé que no nos gusta el prohibicionismo, pero no hay tiempo de más. Tenemos que fijarnos por quién votamos. Y tenemos que votar por gente que entienda que el problema ecológico del planeta no es el problema ecológico de México. Es un poco chistosa la sola idea. El problema ecológico del planeta es un problema ecológico de todo el planeta. Lo que hacen los chinos nos afecta, lo que hacemos en México afecta a Rusia, lo que hacen los rusos afecta a todo el mundo. Eso es, somos una sola casa. La ecología no sabe de fronteras geográficas. Estamos alertando sobre un mal planetario. Entonces, no se trata de que mi país no tiene problema ecológico. El problema ecológico lo trae China y Estados Unidos. No es por ahí. No es por ahí. Todos traemos una bronca. El hecho de que China o Estados Unidos esté produciendo una contaminación mayor no quiere decir que no nos afecte. Entonces, si no tenemos la capacidad de tomar una decisión unánime y global para revertir el cambio climático, nuestras pequeñas acciones pues representarán una forma ética de vivir y representarán una forma digna para nosotros. Pero para el planeta no le representan nada. O sea, ya no podemos, cuando llegamos a hablar de este tema, al final de la bioética, nos damos cuenta que hay que pasar al ámbito de la política. Y aquí por biopolítica no estoy entendiendo lo que usualmente se entiende. Aquí al decir biopolítica estoy diciendo la capacidad que podemos la capacidad que podemos tener a través de una buena votación para elegir a un líder capaz de entender que la lucha para salvar el planeta es planetaria, no es nacionalista, no sabe de fronteras. El mundo necesita un líder capaz de unificar esta decisión de dejar de dañar al planeta a través de la industria cárnica y a través de la producción de ciertos
aceites o de ciertos productos que requieren la tala indiscriminada de bosques y selvas. Y solo así. Ahora, yo sí les recomendaría mucho que vieran La sal de la tierra, que es la vida de un fotógrafo, me parece que brasileño, no estoy muy segura, creo que es brasileño, ¿verdad? Sí. La sal de la tierra, porque aunque es una película, o sea, este fotógrafo se dedica a fotografiar el planeta, ¿no? Desde las minas, desde la mina más impresionante, a la cual llegan académicos que dijeron me quiero hacer millonario, o millonarios que dijeron quiero ser más millonario, y unas verdaderas locuras, ¿no? Esa fotografía con la que, hasta donde recuerdo, empieza la película, no estoy segura. Fotografías impresionantes. Y este documental, al final, presenta cómo este fotógrafo, después de retratar tanto migraciones, injusticias, pobreza, trabajo infantil, de todo lo que tenemos, todas las monerías que hemos logrado los seres humanos en este planeta, pues cae en una depresión, obviamente. No aguanta y truena, pero como sale adelante, la forma en que sale adelante es lo que nos deja ver que sí podemos, y de que aún si no encontramos un líder, un gobernante que entienda qué diablos es la ecología, que entienda que la ecología no es cuestión de un país, sino de un planeta. Aún así, sí hay salida. Y sí podemos marcar una diferencia. Claro, lo ideal sería pasar a la biopolítica entendida como un líder político que sea capaz de salvar al mundo. Pero de no ser así, yo creo que La sal de la tierra como documental nos deja una gran esperanza, porque nos está poniendo enfrente el ejemplo de alguien que logró algo muy importante para el planeta. Y alguien de una edad ya considerada, de una edad ya avanzada, y que lo logró. Yo les invitaría a que vieran ese documental, lo encuentran en cualquier lugar en internet, La sal de la tierra. Yo les recomendaría mucho que vieran Cowspiracy, la conspiración de las vacas, me parece. Creo que esta sí se las había recomendado en la primera clase, ¿no? Me acuerdo que incluso les dije, no van a encontrar escenas crudas, no van a encontrar reses destazadas, no es por ahí. Es la lucha de un muchacho que intenta explicarle a la industria ecológica, como Greenpeace, como estas asociaciones, lo que hace el ganado vacuno al ambiente. Eso es todo. Son cifras, son datos, son... Entonces yo les recomiendo mucho que vean estas dos películas, porque a lo mejor Cowspiracy es un poco desesperanzadora, pero La sal de la tierra creo que nos devuelve la fe en la humanidad y en nosotros mismos, ¿no? Y creo que definitivamente ya es una obligación ética superar el especismo, porque ese ver con desprecio a los animales es lo que nos ha hecho tenerlos como reservas alimenticias. Y ese ver con desprecio a los animales es lo que nos ha hecho que no nos importe talar las selvas o los bosques para en su lugar poner aquello que voy a emplear para alimentar al ganado, por ejemplo, o para en su lugar poner monocultivo de aceite de palma. Si nos importara más, o sea, a un fanático del gorila le tendría sin cuidado el aceite de palma. Diría, a ver, para sembrar aceite de palma, ¿voy a exterminar esta especie? No. A un fanático por la vida animal no haría esto. Un fanático por la vida animal no podría ser parte del Grupo México.
Eso es ridículo. ¿Me entienden? Digo, por decir lo que existe en nuestro país, que no, obviamente no es ni el único ni el peor en este sentido. Hay mineras en todo el mundo. Pero si tuviéramos una concepción diferente de los animales, no destruiríamos todos sus hábitats, los dejaríamos ahí respetados en su lugar, no los sacaríamos para comerlos, no los sacaríamos para ponerlos en una jaula y que nosotros podamos verlos, cosa que al animal no le sirve de nada. Los dejaríamos ahí en donde están, si les tuviéramos amor y respeto. Y eso nos daría otro planeta diferente, ¿sí? Sería la forma en que en que la superación del especismo podría revertir el cambio climático. Ángel, no sé si haya preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Andrea López pregunta, profesora, ¿podría ahondar en cómo es que el budismo ya consideraba el término especismo desde hace tanto tiempo? Perdón, creo que aquí hubo un malentendido. El budismo tenía el término sintiente, seres sintientes. El budismo habla en los textos Pali de seres sintientes. O sea, la sintiencia era a lo que me refería que el budismo consideró. El término antiespecismo no, pero bueno, los budistas nunca fueron especistas. Los budistas respetan por igual a cualquier ser sintiente, no importa si es un ratón, un elefante o un perro. Porque nosotros en Occidente somos muy hipócritas, ¿no? Nos parece terrible que los chinos se coman a los perros, pero nos comemos a los cerdos, que son más sensibles y más inteligentes que los perros. Entonces, ¿qué onda? ¿No? Es la sintiencia lo que el budismo, que es el término que también Darwin emplea en este libro que les comenté, todos los seres sintientes. Uh-huh. Sí, bueno, Apolo Márquez pregunta, desde esta perspectiva, es decir, de una ética separada de la epistemología, ¿en qué se fundaría si no es en el ámbito de la razón? ¿No se acaba de todas formas antropomorfizando al dar cuenta del tipo de sensibilidades de los animales? ¿No estaría haciendo una separación entre los seres humanos y los animales? Pienso en la ética de Spinoza y su denuncia de que los seres humanos no somos un imperio dentro de otro imperio. ¿Pero cuál es la pregunta? Dice, ¿en qué se fundaría uh-huh. si no es en el ámbito de la razón? Y pregunta si no se acaba de todas formas antropomorfizando al dar cuenta del tipo de sensibilidades de los animales. Bueno, a ver, desde el momento en que dejamos de ser, o como diría Virute Gáldica, desde el momento en que bajamos del dosel, desde el momento en que bajamos del dosel de la selva, o sea, desde el momento en que dejamos de ser changuitos brincando de un lado a otro, desde ahí, bueno, todo cambió. Y por supuesto que nuestra forma de conocer el mundo, sobre todo ahora que hemos evolucionado ya hacia un sapiens sapiens, ¿no? Es muy diferente. Pero también es muy diferente que yo asuma como Homo sapiens que solo los seres que son Homo sapiens tienen valor ético, a que yo asuma como Homo sapiens que todos los seres sintientes tienen valor ético. Son dos posturas muy diferentes. Uh-huh. Ok, Giovanni Reynoso pregunta, doctora, ¿usted ha ido a campos de criadero a ver el ganado y a comprobar que hay sufrimiento? ¿O conoce gente que sí lo ha comprobado? Tengo entendido que no sufren, ya que hay normas para protegerlos y con la ayuda de los veterinarios se les brinda una buena vida, al menos en ese sentido de la sintiencia de los animales, ya que no se justifica el hecho de la contaminación. Lo último, perdón. Sí, dice, al menos en ese sentido de la sintiencia de los animales, ya que no se justifica el hecho de la contaminación.
Ok. No, bueno, a ver. Si le dan un palazo a un niño, a un perro o a una vaca, lo sienten igual. Y cualquier veterinario honesto te lo va a decir. ¿Por qué lo siente igual? Porque tienen estos tres seres que acabo de nombrar, el mismo sistema nervioso central y periférico, porque tienen estos tres seres, porque la sede, bueno, a ver, en cuanto al dolor físico, en cuanto al miedo, la angustia, la soledad, etcétera, la sienten por igual porque el lugar en donde esa parte del cerebro que procesa estas emociones, nosotros lo tenemos no por ser seres humanos, sino por ser animales. O sea, todos los animales la tienen, la compartimos con todos los animales. Entonces, yo le invitaría a este compañerito a hacer un ejercicio muy sencillo. Póngase en fila con otros compañeros en un lugar donde escuche los gritos de sus compañeros cuando les dan un disparo en la cabeza, en donde huela a sangre, a orines, a heces, porque esos son los rastros. Al toro, por supuesto, que le da miedo. Y evacúa y orina y grita. Y van camino a... No saben que van camino a recibir un balazo o las diferentes formas más crueles que existen. ¿Sí? Desgraciadamente, yo le diría a este compañero, desgraciadamente no todos los rastros son iguales. El mejor de los rastros, el mejor, es aquel en donde se emplea la pistola de rayo, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, se dispara directo y se declara muerte cerebral. Cerebral, ¿eh? Hay médicos que todavía consideran que con la muerte cerebral quizá pueda haber sintiencia. Y así con muerte cerebral los trepan y así los despazan. Si tú vieras a lo lejos a tu compañero con la cabeza destrozada después de haber gritado y escurriendo sangre, orines y heces, yo me imagino que te asustarías, ¿no? Bueno, el centro de las emociones es el mismo, exactamente el mismo. Lo único que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, es la corteza cerebral, la parte más externa del cerebro, que es la que me hace estar hablando ahorita aquí y es la que nos hace estar haciendo matemáticas, etc. Las partes internas las tenemos por ser animales, no por ser seres humanos. Lo único que tenemos por ser seres humanos es la corteza cerebral. Entonces, pues digo, no sé qué más decirle. Ve a Crystal Waltz, el documental de Paul McCartney sobre los rastros, y a ver si después de ver Crystal Waltz su empatía le da para entender lo que sufre un animal. Sí, Alejandro Monteagudo pregunta, ¿qué opción vislumbra para satisfacer la creciente demanda de alimentos? ¿El vegetarianismo sería la opción? ¿Qué papel cree que deben asumir las nuevas tecnologías en este tema? Yo creo que, por supuesto, que el vegetarianismo sería la opción. E incluso si estamos hablando de opciones, porque claro, el problema es tener opciones. Yo he conocido a gente muy radical que no termina de hacerse 100% vegana porque no encuentra qué comer en muchas ocasiones en el mercado, ¿no? O en la tienda, o lo que sea. Pero hacen falta opciones limpias de dolor, opciones que no vengan del dolor animal, opciones que estén limpias de sangre. Por supuesto, no se trata de repente decir no voy a comer carne. Se trata de repente decir voy a comer granos, voy a comer
verduras, voy a comer frutas, voy a medir las proteínas que tengo que ingerir. Hay verduras y hay leguminosas con muchísimas proteínas, ¿no? O sea, la lenteja, el frijol. Entonces no se trata nada más de decir voy a dejar de comer carne porque esto pues es un desbalance. Se trata de decir voy a cambiar mi dieta, ¿no? Pero sí, la opción yo creo que sí, en un mundo ideal la opción sería no comer ni emplear comida que provenga de animales. Sí, Josué Montelongo dice, Nietzsche comentaba que si fuésemos capaces de entender la inteligencia de la mosca, veríamos que ella sería igual de engreída por su capacidad de creer que todo está hecho a su medida. Creo que el punto justo se trata de deshumanizar y no pretender monopolizar la cualidad de sensibilidad a los animales humanos. ¿Qué opina al respecto? Estoy de acuerdo. Sí, se trata de sensibilizar. Yo creo que la educación no atiende, la educación, sobre todo en nuestro país, no atiende a lo que verdaderamente debería atender, que es la educación de la sensibilidad. A un niño sensible nunca lo verás con una pistola en la mano. No es capaz de destruir la vida, porque es sensible al dolor. ¿Cómo enseñan a los narcotraficantes a ser insensibles? Pues primero mutilando animales, matando animales. Poco a poco se van haciendo cada vez más insensibles hasta que llegan a la insensibilidad bestial. Entonces, yo creo que la educación sensible es la que verdaderamente está haciendo falta. Una educación que debería de incluir en serio el deporte, pero no decir, a ver, niños, hagan así, no. O sea, en serio el deporte, como lo hace, por ejemplo, China. China tiene muchos defectos, pero la educación no es uno de ellos. China educa en el deporte en verdad. Y, por supuesto, educar al niño, como decía yo, a sentir alegría cuando se debe sentir alegría y corregirlo cuando está sintiendo alegría ante algo que no debe de sentir alegría. Por ejemplo, que se cayó a otro niño. Si te echas la carcajada cuando otro niño se cayó, tú necesitas a alguien que te diga, no te rías del dolor ajeno, porque no te va a gustar que se rían de ti cuando tú estés sufriendo. Es parte de la educación y es la parte menos cuidada. Nos importan mucho más las matemáticas, los datos históricos memorizados, ni siquiera comprendidos. Entonces, sí, yo creo que haría falta una verdadera revolución educativa en nuestro país y en muchos países. Sí, María Victoria Martínez le pregunta, ¿existe algún indicio de evolución en la especie humana, tanto en rasgos biológicos como en virtudes éticas, al dejar de lado los procesos escabrosos de producción y consumo alimentario? ¿Cómo proceder a la regeneración simultánea a los cambios en el consumo humano? O sea, si existe la evolución cuando te haces vegana o qué. Lo que comenta es si existe algún indicio de evolución en la especie humana, tanto en rasgos biológicos como en virtudes éticas, al dejar de lado los procesos de producción y consumo alimentario. Yo creo que habría un indicio de una evolución ética, ¿no? No creo que biológicamente tengamos ningún indicio de evolución al dejar de comer carne o al dejar de comer productos de origen animal. Alguna vez alguien me decía, pero no eres mejor persona por no comer carne. Bueno, pues, o sea, yo creo que sí lo eres. Yo creo que sí lo eres, sinceramente lo creo. O sea, creo que una persona que es capaz de renunciar a algo por el beneficio de otra criatura, éticamente tiene un cierto nivel
que no tiene la persona que no es capaz de renunciar a algo, aunque eso implique el dolor de otra criatura. Yo sí lo creo. Éticamente, no físicamente, ni biológicamente. Sí, y una última pregunta. Entre el cambio crisis climático impulsado por las grandes corporaciones y transnacionales y las relaciones patológicas que los humanos estamos desarrollando con los animales domésticos y la fauna y flora no doméstica, parece que las soluciones a muy largo plazo y con cambios lentos en el futuro están conectadas, pero parece que uno como ciudadano promedio no tiene mucha incidencia más que el pensar y accionar en nuestra relación con el entorno natural, aun seamos ciudadanos en ecosistemas urbanos. ¿Cómo ve el panorama en términos de soluciones? Bueno, híjole, lástima que no puedo preguntarle yo por qué patológicos, ¿no? ¿Por qué considera que la relación con los animales de caza es patológica, ¿no? A lo mejor se refiere a esta gente que les pone sombreritos y zapatitos, que sí pues es patológica. Yo le recordaría a esta persona que finalmente gentes como Peter Singer surgieron porque sus alumnos lo convencieron. O sea, Peter Singer no tenía nada que ver con estas cuestiones. Y él es como el abanderado o el primer gran abanderado del ámbito de la filosofía por la liberación de los animales, digamos. Hay una gente de mucho nivel, un académico de mucho nivel. ¿Y quiénes fueron los que lo convencieron? Pues fueron sus alumnos. Entonces, yo creo que la fuerza de la gente joven es tremenda y que desgraciadamente a veces parece como no estar enfocada hacia algo concreto y entonces pareciera como que se disipa, ¿no? Pero yo creo que la verdadera fuerza de la humanidad está en la juventud. O sea, quienes han hecho los verdaderos cambios porque tienen el ímpetu de hacerlo son los jóvenes. Entonces, pues yo creo que jóvenes organizados podrían hacer muchísimo. Sin necesidad de ser violentos, para nada. O sea, porque pues, la violencia engendra violencia. O sea, el cambio, si queremos un cambio hacia el respeto y a la armonía, no podemos ser violentos. Porque la violencia solo engendra más violencia. La única forma es el diálogo, el ejemplo. Bueno, pues comenzó todo con unos chicos a los que Peter Singer les daba clase, y ahí comenzó. Y no ha parado y cada vez es más fuerte. Yo me acuerdo que alguna colega, alguna compañera, alguna vez escribió en Facebook: en el Super Bowl ya hay hot dogs vegetarianos. Me vale porque no estoy en el Super Bowl, pero me encanta. Porque si están dando esta opción es que ya es necesaria. Es que ya cada vez hay más gente que no está dispuesta a comer carne. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que estar dispuestos a hacer el ridículo, como dice Stuart Mill, para luego poder dialogar y que luego sea aceptada esta idea de que no es correcto éticamente el consumo de la carne. Sí, y tenemos una última pregunta de Silvia Alejandra, que dice: estoy de acuerdo con usted que a gran escala el CO2 de efecto invernadero necesita políticas nacionales que obliguen al ámbito público y privado a mitigar la emisión de gases. Pero ¿no cree que nosotros debemos colaborar también, reducir, reutilizar, reciclar, cuidar el agua que consumimos, elegir cuando se pueda, transporte, energía limpia, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, lo puedo decir 1000 veces. ¿Por qué? Porque también somos ejemplo. También las actitudes son contagiosas. Por supuesto, mientras no sea arriesgar la vida, ¿no?
porque lamentablemente hacer una ciclopista no requiere pintar rayitas. Perdón, pero no. Es bastante más complicado. O sea, habrá ciclopista en Insurgentes Sur, no sé en otros lugares, pero yo vivo por la UNAM, donde hay un carril ya para bicis. Nunca he visto una bici ahí. Adoro andar en bici y tengo mi bici adorada. Jamás me metería a Insurgentes. Jamás. Porque con que un coche le dé un virón, con cualquier, ahí me matan. Entonces, para que realmente el transporte en bicicleta sea funcional, hay que hacer mucho más que nada más pintar rayitas. Perdón, pero es la verdad. Yo creo que la jefa de gobierno de la ciudad, la doctora Sheinbaum, ha sido excelente y ha hecho un gran trabajo y le tengo una gran admiración. Pero en particular el tema de las bicis sí creo que es bastante más complejo y que tendríamos que tener una ciclopista bastante más segura, en donde no corrieras el riesgo de que te cayera un coche encima porque estás junto a una avenida en donde la gente tiene como límite, creo que 50 kilómetros por hora y va al doble, ¿no? Entonces creo que, pues yo creo que a mucha gente le encantaría usar la bicicleta, sería muy sano, pero necesitamos vías seguras, seguras con respecto a los coches y seguras con respecto a los ladrones. Porque yo dejé de ir a la cima, hacia Cuernavaca, que me gustaba ir hacia la cima y llegar ahí y regresar. Yo dejé de ir el día en que vi bajar un grupo de señores encuerados porque les quitaron sus bicis y su ropa. Entonces, caray, necesitamos lugares seguros, ¿no? No sé si respondí, pero completamente de acuerdo en que nuestro ejemplo es nuestro ejemplo y que es contagioso y que hay que hacerlo en la medida en que cada quien pueda. No todos podemos lo mismo. No todos podemos lo mismo. Hay quien puede un poco más, hay quien puede un poco menos. Siempre lo que se puede es bueno. Pues jóvenes, pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. La verdad es que sí me da un poco de temor porque hablo tanto de estos temas y no veo al grupo. Entonces siempre me entra la tentación de si ya se los dije o no, porque en esta época de Zoom pues hay muchos grupos, ¿no? Entonces yo espero que no haya repetido y que si repetí algo les resulte de todas maneras algo útil. Y pues les doy las gracias por haber estado en esta cátedra y voy a dejar con ustedes a Ángel para que él trate con ustedes algunas cuestiones. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias. Me salgo entonces de la sesión. Sí. Gracias, Francisco. Sí, bueno, serán unos minutos breves. Básicamente es para las personas que están inscritas a la cátedra como alumnos regulares o que lo van a meter en extraordinario, les pido que me envíen la evaluación. Para todas las personas que nos han estado acompañando, si no tienen los requisitos de evaluación, les pido que me manden un correo a secretariopv@unam.mx, aparecerá en el chat del Facebook, para que puedan cumplir con los requisitos y en caso de que tengan el 80% de asistencia, la cátedra empezó el 5 de mayo y termina el día de hoy, desde el semestre lectivo de la Facultad de Filosofía y Letras, y entregan un buen trabajo que se pide, podrán acceder a esta constancia. Para todas las personas que nos han estado siguiendo, los invitamos a que a partir de octubre, no nos han definido el día, inauguremos una nueva cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras sobre otros temas. Ya no va a ser sobre ética ambiental y ética animal, sino será sobre los grandes problemas de la bioética y también pues contaremos con la presencia de invitados. De parte del Programa Universitario de Bioética, ha sido un gusto que nos estén acompañando en estas sesiones y confiamos en que estarán atentos a las redes sociales del Programa Universitario de Bioética para que sepan de las actividades que tendremos en algunas semanas. Un fuerte abrazo, que sus familias y amistades se encuentren bien y seguimos en contacto. Gracias.